holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Hola, ¿qué pasa, chavales? Ya estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de The Serial Killer. Nuestro serial killer de hoy será Samuel Little. ¡Empecemos! Ganaba su confianza, abusaba de ellas y las estrangulaba. Samuel Little, el mayor asesino en serie de Estados Unidos. Confesó 93 crímenes, la mayoría mujeres vulnerables o adictas, entre 1970 y 2005. La historia del psicópata carismático que casi no dejaba huellas. Pura maldad. Un psicópata carismático. Un criminal sin remordimientos. Calificado de muchas maneras por quienes investigaron sus crímenes y lo conocieron, ninguna termina de describir a Samuel Little, considerado el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Little ostenta todavía un récord que quizá podría haberlo dejado orgulloso. Confesó haber matado a lo largo de 4 décadas y por todo EU, a más de 93 personas, crímenes de los cuales medio centenar fueron confirmados por el FBI. Detención y comienzo de la pesadilla. Little fue detenido en septiembre de 2012 en un albergue para personas sin techo en el estado de Kentucky, y luego fue trasladado a Los Ángeles, donde lo buscaban por delitos de drogas. Una vez en California, las autoridades vincularon su ADN con el encontrado en los asesinatos de 3 mujeres entre 1987 y 1989. Una pista llevaba a otras y surgieron puntos en común. Todas las víctimas habían sido estranguladas y sus cuerpos arrojados a un callejón, un vertedero y un garaje. El hombre fue sentenciado a 3 condenas de cadena perpetua por los asesinatos. Sin embargo, lejos de abandonar la investigación, la policía decidió ir más allá y compartir su información genética con el Buró Federal de Investigaciones estadounidense, FBI. Y así todo tomó otro color. Fue entonces que el FBI empezó a indagar de manera más profunda. Vinculó ADN, modus operandi, pruebas. Y el hallazgo fue sorprendente, un alarmante patrón y nexos convincentes con muchos otros asesinatos. La mayoría de los casos tenía que ver con mujeres vulnerables y marginadas, dedicadas a la prostitución y adictas a las drogas. De hecho, confirmaron atrás en el tiempo que muchos de sus cuerpos no habían sido identificados y sus muertes ni siquiera investigadas. Little cuenta detalles espeluznantes. Los federales decidieron interrogar en la cárcel a Little, quien después de algunas negociaciones accedió a cooperar. A cambio de aportar información clave, reclamaba un traslado penitenciario. Y allí fue que dejó helados a los federales. Ninguno esperaba ni imaginó jamás semejante declaración, con precisión y detalles espeluznantes. Repasó ciudades y estados y les entregó a los Rangers el número de personas que mató en cada lugar. Jackson, Mississippi, 1, Cincinnati, Ohio, 1, Phoenix, Arizona, 3, Las Vegas, Nevada, 1, enumeró el FBI en 2018. Little recordaba a sus víctimas y los asesinatos con memoria de elefante, no tanto fechas y cronología. Pero un detalle perturbador resulta una muestra evidente de ello: fue capaz de dibujar los rostros de muchas de las mujeres que había asesinado. Uno de los resonantes casos que confesó Little es el de Melissa Thomas, de 24 años. El cadáver desnudo fue encontrado en 1996 en un cementerio de Peluces, Luisiana.
En sus declaraciones, Little contó que la había conocido en la calle e invitado a su auto a consumir drogas. Que estacionaron junto al cementerio y cuando iban a tener relaciones sexuales en el asiento trasero, y comenzó un entredicho. ¿Por qué me tocas tanto el cuello? ¿Eres un asesino serial?, le preguntó ella, según enunció el propio Little a la detective del caso. Bastó para que se enfureciera y decidiera estrangularla, su marca registrada. A precisión de Little para recordar nombres de calles, bares y hasta la ubicación del cementerio de la pequeña iglesia de Peluses dejó azorada a la detective Critel LeBlanc. Ni las drogas ni los viajes constantes habían borrado tantos recuerdos. Un pasado nómada. Little abandonó su hogar familiar a finales de los años 50, según quienes desempolvaron su historia a partir de los múltiples casos. Desde entonces, inició un estilo de vida nómada, cruzaba el país de punta a punta en pocos días y robaba de pueblo en pueblo para comprar drogas y alcohol. Y en cuanto surgía algún problema que podía ponerlo en evidencia con la policía, armaba su pequeño bolso y se marchaba. Otro destino lo esperaba. Eso sí, quizá podía dejar algún daño colateral. Varios factores influyeron en que pasara desapercibido durante décadas. Su movimiento permanente por ciudades y estados, claro está, fue una. También, que los crímenes ocurrieron antes de que la criminología adoptase el ADN. El método de matar de Little no siempre dejó signos evidentes de que la muerte fue un homicidio, recogen los informes. Sin puñaladas ni heridas de bala, muchas de estas muertes no se clasificaron como homicidios, sino que se atribuyeron a sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales. Pura maldad y el sexo como motor. El experimentado detective del Departamento de Policía de Los Ángeles usó una contundente a la hora de definir a Little que al día de hoy sigue dando que hablar, lo creas o no, solo ves el mal unas pocas veces en tu carrera. Y mirándolo a los ojos, diría que él era pura maldad, afirmó al diario The New York Times. Sucede que la enorme cantidad de detalles sobre los asesinatos que Little sostiene haber cometido, la mayoría contra mujeres, dejó estupefactos a detectives, policías y fiscales. La claridad y precisión que tiene sobre ciertas cosas después de todo este tiempo es asombrosa. Recuerda nombres y caras, contó en su momento también el detective Michael Mongeluzo, del condado Marion, Florida, escenario de uno de los tantos crímenes. Según las fuentes citadas por medios estadounidenses, el hombre se ganaba la confianza de las mujeres, las golpeaba, abusaba de ellas y las estrangulaba hasta matarlas. La fiscal Beth Silverman señaló que la motivación sexual era lo que movía a Little, aunque señaló que cuando alguien lo llamaba violador se enfurecía. Y aunque Little afirmó que sufría problemas de erección, los fiscales encontraron semen en los cuerpos y ropa de víctimas. La forma en que obtiene la satisfacción sexual es durante la estrangulación, remarcó también Silverman al diario. Hasta las confesiones de Little, Gary Ridgway, el homicida de Green River, era considerado como el mayor asesino serial en la historia moderna de EU. Ridgway, en la actualidad de 72 años, se encuentra en prisión por la muerte de 49 personas en las décadas de 1980 y 1990, aunque luego reconoció 71 crímenes. Randy Kraft también aparece como uno de los homicidas convictos con un prontuario, según él, de 65 asesinatos, pero está en prisión solo por el asesinato de 16. Little lo superó y alcanzó el triste récord de ser el mayor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos. Es un psicópata carismático, decían quienes estudiaron su perfil, sin escrúpulos y que hasta se entusiasmaba al detallar sus proezas. Dios me hizo de esta manera y sabía todo lo que hacía. ¿Por qué debería pedir perdón?, publicó que dijo The New York Times.
Little murió a los 80 años, el 30 de diciembre de 2020, en un hospital de California. Así lo informó en un comunicado el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de este estado. Así lo quiso Dios, pudo haber declarado. Bueno, chavales, ya está aquí el vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.